Como ya ustedes deben saber, las descargas eléctricas son muy peligrosas, ¿no? ¿Y yo por qué incido en la seguridad con la electricidad? Una de las causas, digamos, más peligrosas de accidentes es justamente con la electricidad. ¿Por qué? La electricidad no se puede percibir con nuestros sentidos, no se puede ver, no tiene color, no tiene olor. La electricidad, cuando la sientes o la tocas, tal vez ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se cierra el circuito y la corriente pasará por donde tenga la menor resistencia eléctrica posible. Entonces yo incido bastante en la seguridad con la electricidad, porque cuando uno se da cuenta que está siendo electrocutado, probablemente ya es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo se produce una descarga eléctrica? Una persona sufre una descarga eléctrica cuando su cuerpo entra a formar parte de un circuito eléctrico, a través del cual circula la corriente. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica. Los principales efectos que produce el paso de la corriente eléctrica en el cuerpo humano se pueden clasificar como sigue. Tetanización muscular. Los músculos se agarrotan y el sujeto queda pegado al punto de contacto sin poder soltarse. Paro respiratorio. Es producido cuando la corriente eléctrica circula desde la cabeza a algún miembro, atravesando el centro nervioso respiratorio. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica. Asfixia. Se presenta cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, impide la contracción de los músculos de los pulmones y por tanto la respiración. Fibrilación ventricular. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el corazón, desestabiliza el ritmo cardíaco normal. Quemaduras. Son producidas por la energía liberada al paso de la intensidad, efecto Joule. Las quemaduras son producidas principalmente por el tiempo que pasa la corriente en el cuerpo, a través del cuerpo humano, que el cuerpo humano actúa como una resistencia eléctrica. Entonces, como el cuerpo humano tiene una gran resistencia eléctrica por ser un cuerpo biológico con respecto al cobre, por ejemplo, entonces tendemos a calentarnos cuando nos pasa una corriente eléctrica, y dependiendo de cuánto tiempo o cuánto amperaje sea la corriente eléctrica, nos vamos a comenzar a cocinar internamente, nos vamos a comenzar a calentar internamente, y todos nuestros órganos o nuestros músculos, nuestros huesos comienzan a cocinarse. La intensidad de estos efectos depende de la intensidad de la corriente eléctrica, de la duración del paso de la misma a través del cuerpo, del recorrido y del tipo de corriente. Puede ser corriente alterna o corriente directa. Los dos causan daño. Acá muestro un ejemplo de accidentes reales ocurridos con electricidad en operarios. En las manos podemos ver cómo los arcos eléctricos han perforado la piel y probablemente tenga daños internos adicionales. Acá podemos ver cómo han volado pedazos de carne de los dedos. Acá podemos ver una electrocución en las manos, donde las uñas, toda la parte de la mano ha sido quemada, y acá en los brazos, ¿no? En los pies también. Los elementos de seguridad para la electricidad deben estar rateados en aproximadamente 10.000 voltios, ¿no? Tanto en los zapatos de seguridad, los cascos, etcétera, etcétera. Acá en los brazos se tienen imágenes, digamos, muy realistas de lo que sucede cuando una persona recibe una descarga eléctrica, y también finalmente en el cuerpo, ¿no? Les muestro esta diapositiva con fotos reales para que ustedes realmente tomen conciencia de cuán peligrosa puede ser la electricidad, y más en una central hidroeléctrica donde se trabaja generando electricidad, ¿no? Entonces, mucha atención con la electricidad, porque la electricidad puede lesionarles para toda su vida y puede lesionarles también causándoles la muerte. Algunos ensayos indicaron que las personas con manos secas experimentaron las siguientes sensaciones
¿no? A 40 voltios, un ligero cosquilleo en la punta de los dedos. A 50 voltios, cosquilleo en toda la palma de la mano. A 60 voltios, ligero dolor hasta el codo. A 80 voltios, contracción en las manos. Esto es con las manos secas. Si nosotros tenemos las manos húmedas o mojadas por sudor, por agua o por cualquier otra sustancia, mejora las propiedades de conducción eléctrica. Por lo tanto, a 40 voltios tal vez podamos sentir una contracción en las manos porque ha mejorado la conductividad de nuestra mano, ¿no? Entonces este es solamente un ejemplo de cómo se puede medir los efectos de la electricidad sobre nuestro organismo, ¿no? En la repetición de esta prueba, pero con las manos húmedas, se pudo comprobar que a 40 voltios ya no era posible abrir las manos por propio esfuerzo. Si la piel está dañada, la corriente y sus efectos aumentan notoriamente. Efecto de la corriente eléctrica en las personas con una tensión de 220 voltios. La corriente eléctrica superior a 10 miliamperios y a una potencia superior a 2.20 watts se tiene como efecto una sacudida dolorosa, pero puede todavía soltarse del conductor o del material que ha sido energizado, ¿no? Una corriente eléctrica superior a 20 miliamperios y a una potencia superior a 4.40 watts se tiene la pérdida de control muscular y contracciones musculares. Así sucesivamente se puede hablar de una corriente superior a 100 miliamperios y con una potencia de 20 watts, la muerte se estima en 3 segundos, ¿no? Entonces, el resumen de este cuadro nos indica de que si ustedes reciben una corriente inferior a los 100 miliamperios y con una potencia menor a los 22 watts, podrían tener una chance de sobrevivir a una electrocución, ¿no? Pero si la corriente es más de 100 miliamperios y con una potencia superior a 22 watts, la muerte está garantizada en 3 segundos. Generalmente esto es cuando la corriente pasa por el corazón, ¿no? Y por otras partes del cuerpo, bueno, es cuestión de probar. ¿Quién quiere probar, ¿no?